Buenas tardes, amados, amadas. ¿Cómo van? Bueno, nosotros más que bendecidos, hace un par de horas, 3 horas, terminó el congreso, el primer congreso elegidas de mujeres. ¿Cuántas mujeres vinieron que están todavía aquí? Vean qué fiebres. Realmente me ponía a pensar, creo que no ha pasado nadie por este púlpito con tanta unción y tanto poder como Igna de Suárez. O sea, mis respetos, realmente aquí ha pasado gente muy buena, pero como Igna creo que ninguno. Y fue de gran bendición, vimos sanidades, palabra, restauraciones, realmente un honor. Si usted tiene tiempo mañana, va a estar Igna en la mañana dándonos la enseñanza, entonces que no le llamen 7 cultos, pero están invitados para que vengan mañana a escucharla. Realmente Dios tenía preparado ese tiempo para nosotros. Y bueno, después de haber dicho eso, ahora tengo que ponerme las pilas yo, a ver. Vean, amados, ya terminamos el Salmo 23. Dios ha venido inquietando mi alma y mi corazón después de una enseñanza que aprendí del Salmo 23, que es cómo restaura mi alma. Decía el salmista, Él restaura mi alma. Entonces me empezaron a suceder algunas cosas en la cabeza de que cuando, y voy a decirle a Julito ahí arriba, no sé si podemos buscar, que está fuera de la presentación, Isaías 61, del 1 al 3. Porque me llamó mucho la atención de que el alma nuestra, y quiero definir el alma nuestra como la parte invisible nuestra, ¿verdad? Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. De esas 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, la única parte física es el cuerpo. Las otras 2 son invisibles, usted y yo no las vemos. Usted y yo sabemos que las tenemos, pero nos cuesta a veces definirlo. La Biblia algunas veces se refiere a esa parte invisible como el corazón, otras veces como el alma y otras veces como espíritu. Así define a la parte invisible. Y esto que está aquí en Isaías es la profecía sobre Jesús, 700 años antes de que Jesús viniera. Isaías determinó cuál era el propósito por el que Jesús iba a venir. O sea, por qué Dios iba a mandar a Jesús. Y vea lo que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Recuerden que vimos, me ungió, me llamó, me seleccionó, ¿verdad? Me designó Jehová. Ahí está hablando acerca de Jesús. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. O sea, el abatimiento es una enfermedad del alma, es de la parte invisible. A vendar a los quebrantados de corazón, de la parte invisible también. A publicar libertad a los cautivos. Ahí no está hablando de los que están en las cárceles físicas, sino en las cárceles de adicciones, de malos comportamientos, de la parte invisible. A los presos, apertura de la cárcel. También hay gente que está apresada, ¿verdad?, en ciertas circunstancias, también en la parte invisible. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. También el luto es algo que se lleva por dentro, en la parte invisible. Pasemos la siguiente, Julito. A ordenar que a los afligidos, la aflicción es algo de la parte invisible, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, el gozo es de la parte invisible, en lugar de luto, luto de la parte invisible, manto de alegría, alegría de la parte invisible,
en lugar del espíritu angustiado. Ahí menciona el espíritu invisible. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Entonces vean qué interesante. Resulta que, y esto es a lo que vino Jesús. Entonces Jesús vino para sanar, para reparar, para restaurar, para restablecer la parte invisible nuestra. Por eso es que cuesta tanto la palabra, porque si fuera el físico, ¿verdad? Si fuera a lo físico, entonces uno lo entendería porque es palpable. Alguien me preguntó, y entonces Jesús, ¿por qué sanó a los enfermos? Le dio vista a los ciegos, hizo que el paralítico caminara, hizo que el sordo oyera, hizo que el leproso se sanara. Esos eran milagros en lo físico. Jesús hizo todos los milagros en lo físico para mostrarle al hombre que pudiera ver quién era él y qué poder tenía. Porque imagínense, si Jesús llega y me vuelve a ver a mí y dice, hijo, tu alma ha sido limpiada. Yo lo puedo decir también para usted, pero usted no lo está viendo. ¿Cómo se convencería usted que yo tengo poder? Si le pudiera decir al paralítico, levántese, coja su camilla y váyase, ¿verdad? Entonces Jesús hizo los milagros físicos para demostrar que Él era el Hijo de Dios, que pudieran creer en Él y pudieran entender a qué había venido. Pero el objetivo de Jesús fue sanar nuestra parte invisible. En nuestra parte invisible es donde están todos los quebrantos que nos quitan la paz. ¿Cómo se contamina el alma? El alma se contamina de tres cosas. Una son los resentimientos. Los resentimientos es todo aquello que yo llevo por dentro en contra de personas externas a mí, ¿verdad? Que me hicieron cosas o no me hicieron cosas. Entonces el resentimiento es lo que la gente nos ha hecho o que no hizo lo que tenía que hacer. Y recuerdo, y les había contado de una muchacha que atiendo en consejería, y ella lo primero que me dice es que odia a su mamá. Y yo digo, ¿cómo alguien puede decir tan duro odio a mi madre? Y escudriñando es que ella odia a su mamá porque su padrastro abusaba de ella, su mamá lo sabía y mamá no hizo nada. Entonces no es solamente de lo que hicieron, sino de lo que no hicieron. Entonces se llena el alma de resentimientos. El segundo contaminante del alma es la culpa. La culpa es de afuera, de adentro hacia afuera. La culpa es lo que yo hice o lo que yo no hice. Imagínense a la mamá de esta niña, que no la conozco. Ella debe sentir culpa o culpabilidad porque ella no hizo lo que debió haber hecho cuando supo que su pareja abusaba de su hija. Entonces, la culpa la llevamos por aquellas cosas que hicimos incorrectas o malas, o aquellas cosas que no hicimos y que debimos haber hecho. Hay muchas situaciones que nos pasan a nosotros. Tal vez nunca hablamos a tiempo. Y no sé si a usted le ha pasado, ay, llevaron a fulanito ahí preso. Hasta ahora se dieron cuenta, yo hace tiempo sabía que fulanito metía la mano donde no tenía que meterla. Eso va a producir en nosotros culpabilidad con el tiempo, porque yo no hice lo que tenía que hacer. También, tal vez desacredité a alguien hablando, moviendo mi lengua, y entonces esa persona se vio perjudicada por culpa mía. Y eso produce culpabilidad en el corazón. Y de esa es la que quiero hablar después. Bueno, y la tercera que contamina el alma son las pérdidas. Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a tener pérdidas. Vamos a perder seres queridos, vamos a perder habilidades, vamos a perder pasión. Ya no quiero, ya no siento, ya no amo. Vamos a tener pérdidas.
Y como todas las pérdidas deben pasar por los procesos de duelo, y si yo no paso por el proceso de duelo o me quedo en el proceso de duelo, eso contamina mi alma. Entonces hay personas que viven de su pasado, cuando yo era, cuando yo tenía, cuando yo podía, cuando yo llamaba y venían, cuando yo enviaba e iban, pero ahora ya no. Entonces hay gente que se queda dando vuelta en su pasado. Pero hoy quiero hablar de la culpa. ¿Por qué? Porque es la más común, es la que es responsabilidad nuestra. Pocas cosas puedo yo hacer por lo que otras personas deberían hacer o debieron no hacer, pero por mí sí. Y lo primero que Dios quiere es que esa parte invisible mía, que yo llamo alma, sea sanada, que sea libre, que pueda limpiarse. ¿Para qué? Para poder seguir hacia adelante. De las cosas que aprendí en el Congreso de Mujeres, porque éramos 520 mujeres y como 10 hombres, que eran los de producción, los que estaban en el grupo de alabanza, y yo que estaba ahí de entrometido. Cuando uno guarda chunches viejos, se te empieza a llenar la casa o los armarios o los closets de un montón de cosas viejas. Y entonces alguien te regala algo bueno y bonito y usted no tiene dónde meterlo y se confunde ahí entre las cosas viejas. Dios nos manda a limpiar primero, sacar lo viejo de nuestra vida para empezar a poner cosas nuevas, cosas que puedan ser apreciadas, cosas que luzcan. Y eso es lo que Él quiere con nuestra alma. Él quiere que nuestra alma prospere, que nuestra alma salga adelante, que mi corazón esté contento, que yo pueda ver con esperanza el día de mañana. Entonces, vamos a ir a ver este tema del alma, de la culpa. ¿Cómo me deshago de eso? Si usted me creyera que lo que yo estoy diciendo es cierto, esta enseñanza la podemos terminar en 2 minutos. Porque el alma se sana de la culpa con el perdón. Y listo. Si usted me creyera, ya nos podríamos ir. Y usted salió con toda la información. Qué bueno, la culpa se sana con el perdón. Pero ¿por qué, si nosotros sabemos eso, no podemos deshacernos de la culpa? Porque es que me sigue persiguiendo. Hay personas que llevan 10 años de orar todos los días al Señor y pedirle perdón por las cosas, por una cosa que hicieron mal. Esa persona todavía no se ha sentido perdonada. La culpa es un sentimiento que a nadie le agrada. Hacemos todo lo posible por evitarlo, pero todos lo tenemos porque ninguno de los que estamos aquí es perfecto. La única manera de evitar la culpa sería nunca hacer nada malo, pero ninguno de nosotros califica para eso, porque todos nosotros, por más excelentes y buenas personas que seamos, siempre vamos a hacer algo incorrecto. Me encontré esto. Me encontré que una de las cosas que por la culpa no se puede sanar es que yo aprendí que la culpa de lo que yo acarreo no es responsabilidad mía, es de otras. Vea esta. Dice, fui a mi psiquiatra para ser psicoanalizado, para averiguar por qué maté al gato y le puse los ojos morados a mi esposa. Me puso en este sofá suave para ver qué podía encontrar. Y esto es lo que sacó de mi subconsciente. Cuando tenía 1 año, mi mamá escondía mis juguetes en los columpios. Así que ahora, naturalmente, siempre robo cosas. Cuando tenía 2 años, vi a mi padre con la doncella Ruth dándole un beso.
Y es por eso que hasta el día de hoy nunca digo la verdad. Cuando tenía 3 años yo era fastidiado por todos mis hermanos. Ahora sé la razón por qué yo enveneno a todas mis amantes. Me alegra mucho de haber aprendido la lección que eso me ha enseñado, que todo lo que yo hago mal es culpa de alguien más. Si usted ve una cosa, no tenía nada que ver con la otra. Pero nosotros nos guindamos de cualquier razón para decir, eso no es culpa mía, eso es por responsabilidad de otra persona. Es muy típico. Hoy hay crímenes sin culpa. El criminal ahora culpa a la sociedad. No es nuestra culpa. Comimos demasiadas golosinas, vimos el programa de televisión equivocado y tratamos de ir compensando nuestra responsabilidad, achacándole la responsabilidad a otro. La Biblia dice que hay una única solución y es, como les dije, el perdón. Vea lo que dice Mateo capítulo 6, es parte del Padre Nuestro. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. O sea, nosotros mismos, en el Padre Nuestro, que lo rezamos o que oramos, el Padre Nuestro, nosotros reconocemos, o el Padre Nuestro dice que perdónanos nuestros pecados. Entonces yo te pregunto, ¿hay alguien aquí que nunca haya orado el Padre Nuestro? Si usted lo hizo una única vez, ya usted pidió perdón por sus pecados. Pero ¿por qué seguimos pidiendo perdón por los pecados? Bueno, vamos a ver que eso es en parte ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Porque nadie nos ha enseñado cómo es que Dios perdona. Porque nosotros no nos podemos imaginar que yo simplemente voy, confieso mi pecado delante del Padre y que ya estoy perdonado. Eso es demasiado sencillo para nosotros, porque a nosotros nos encantan las cosas complicadas. Nosotros en la tierra, para que alguien nos perdone, nos tenemos que hincar. Para que alguien nos perdone, voy a lavar, para que mi hermano me perdone, entonces yo le lavo la ropa por los siguientes 2 años, o le tiendo la cama. Siempre fue así, desde niños. Nadie vino a perdonar nuestras faltas y se olvidó de ellas. No. Cuando las parejas cometen errores entre ellos y dicen, mi amor, perdóname, se perdonaban. Y 3 años después vino otra bronca a la casa. ¿Y qué creen que salió? La primera. O sea, no hubo perdón. ¿Cómo es que perdona Dios? Y quiero que podamos aprender eso en esta noche. Lo primero es que Dios perdona instantáneamente. No es como cuando yo o Anita me hacía algo y venía y me decía, ay mi amor, perdóname. Y yo lo voy a pensar. Mañana te aviso. Cuando nosotros vamos a Dios, Dios perdona en ese momento, en el momento en que estoy abriendo mi corazón, estoy reconociendo mi falta y voy y se la confieso con mi boca. En ese momento Dios me perdona. Nehemías capítulo 9, versículo 17 dice, se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Dios nunca nos pone periodos de prueba para ver si nos perdona. Dios nunca solicita nada a cambio para ver si nos perdona. Dios no pide tiempo. Entonces, un creyente verdadero no debería sentirse culpable si ya pasó por su proceso de perdón. Este perdón que proviene del Padre es diferente al perdón humano.
Nosotros, como les dije, nos gusta que la gente sufra un poco. Queremos que se arrastre, queremos restregárselo después. Pero es que yo te perdoné a vos esto y yo te perdoné a vos el otro. Siempre estamos restregando el perdón que hemos dado. Entonces nos acostumbró el mundo así. Entonces nos cuesta mucho entender de un Padre, Dios Padre, que viene y perdona inmediatamente, pidiendo solo un requisito: que vayamos a Él en el nombre de Jesús, que confesemos nuestras faltas y que nos arrepintamos de esas faltas. Y usted cumple eso, inmediatamente va a ser perdonado y perdonada. Hay una mentira que dice que el sentimiento de culpa me hace una mejor persona. Hay gente que cree que por martirizarse todo el tiempo, es que yo no debía haber abortado, es que yo no debía haber matado a ese niño, yo debía haber luchado, yo debía haber sido una buena mamá. Y pareciera que hay gente que le gusta el masoquismo recreativo. El masoquismo recreativo es machacarme yo solo una y otra vez la cosa o las cosas malas que yo hice, porque creen que en ese tormento yo voy a ser una mejor persona. Pero una persona que se pase atormentando sola, creyendo que con eso se hará una mejor persona, lo único que está haciendo en su corazón es una raíz de amargura. Y dice la palabra en el libro de Hebreos, dice: cuídate que no se te forme raíz de amargura en tu corazón, porque eso te hará perder la gracia de Dios. Y no es que Dios quita su gracia, sino que yo me alejo de Dios. Porque el culpable siempre está así, avergonzado, ¿verdad? El que es culpable camina así. El que es culpable te saluda así, nunca viéndote a los ojos. Entonces venimos al Padre exactamente en la misma situación. Pero eso es una mentira. Pero el Señor dice: no, el perdón es tuyo cuando me lo pides. No solo quiere perdonarte, sino que quiere que tú te sientas perdonado. Y es que qué rico es sentirse uno perdonado. Yo he experimentado el perdón del Señor de una manera extraordinaria, porque un día me senté, tenía a mi hijo mayor 11 años, esto fue hace 29, porque este año cumple 40, y yo vine y les dije: yo quiero pedirles perdón por no haber sido el papá que debía haber sido, por no haber cuidado a mi familia, por haberles robado, porque yo entendí que cuando cogí recursos para botarlos en otro lado y no para invertirlos en mi familia, le robé a mi familia. Y fui y les dije: y la razón por las que no les voy a volver a permitir que me vuelvan a sacar en cara lo que hoy estamos hablando, es porque mi Padre ya me perdonó. Yo atesoré el perdón del Señor para sanarme yo y para que nadie tuviera autoridad sobre mí, recordándome lo que yo había hecho. Ahora usted me lo puede recordar y eso no me produce nada, porque yo entiendo en mi corazón que mi Padre hace 29 años tomó esa carga para Él. Isaías capítulo 55 versículo 7 dice: Dios, que es generoso para perdonar y es que yo tengo solo una partecita aquí. Dice que abandone el malvado su camino, o sea, que se arrepienta, y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Ahí está el requisito, es abandonar el camino malo, abandonar el hábito malo, abandonar el pensamiento malo. Dice: y el perverso sus pensamientos. El perverso es aquel que tiene el don de siempre estar pensando cómo quitarle la paz a otro, cómo molestar a otro, cómo hacerlo sufrir a otro. Y el Señor dice: que se aparten de ahí y que vengan, se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. ¿Y qué recibiremos ahí?
misericordia. ¿Y qué aprendimos hace una semana? ¿Qué era misericordia? Misericordia era no recibir lo que me merezco. Entonces yo voy al Señor, pido perdón, y el Señor no me dice, bueno, José, mira, esa falta es muy grave. Ahora te voy a condenar a trabajos forzados durante los siguientes 3 años. Vas a tener que ir a Vida Abundante y tocar la batería ahí por 3 años. Y no puedes faltar ningún sábado. No, yo no voy a recibir lo que me merezco de esa falta, porque allí encontraré su misericordia. ¿Recuerdan hoy 18? El bien y la misericordia de Jehová me seguirá, ¿qué? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y en la casa de Jehová moraré por siempre. Segunda característica del perdón. Una, ya la aprendimos, es que Dios perdona inmediatamente. Mis amados, mis amadas, si usted ya pidió perdón, si ya usted se volvió de su mal camino, si ya usted desechó de su mente sus pensamientos, ya usted está perdonado y perdonada. Y espero que eso sea bálsamo para su corazón. Lo siguiente es que Dios perdona totalmente. Como Dios, nada se queda a medias. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. ¿Por qué estábamos muertos? Porque los pecados envenenaron mi alma. Y los pecados son las cosas que yo hago, ¿verdad? Recuerden que la culpa es de lo que yo hago o no hago, ¿verdad? Entonces dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que significa, es que no habíamos nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Dado a eso que te está pasando, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Y qué nos dio Cristo? Vida. ¿Y cómo nos dio esa vida? ¿Cómo pasamos de muerte a vida? A través del perdón. No hay otra. Entonces vean qué interesante, porque la culpabilidad que produce ese dolor en mi parte invisible, que me atormenta cada noche, que no me deja dormir, que me arrastra todos los días, eso me quitó la vida a mí. Y respiro, camino y todo, pero estoy muerto por dentro. La parte invisible está pequeña, ahí contrita. Pero Dios, por el perdón, me da vida. Cada vez que hablo de vida, recuerdo de Nicodemos. Nicodemos era un hombre bueno. Nicodemos era un hombre que era amante de la ley y cumplía la ley. Él creía en la ley. Era un hombre estudioso, la conocía bien. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario que me conozcas a mí para que tengas vida. O sea, ¿qué le estaba diciendo Jesús? La ley, toda la culpabilidad que la ley te ha metido en el corazón, te quitó la vida. Ahora necesitas conocerme a mí para que la recuperes. ¿Y qué dice ahí? Que nos dio vida, ¿con quién? Con Cristo. Entonces, si usted y yo conocemos a Cristo, si ya lo trajimos a nuestro corazón, yo tuve que pasar automáticamente de muerte a vida. Si yo hice ¿qué? Si pedí perdón. Seguimos leyendo, dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola ¿dónde? En la cruz. La culpa produce una voz interna. Sos un desgraciado. Sos una malvada. Sos una mala persona. Sos un hipócrita. Y nos martilla
Y ese es el acta. El acta es un decreto de abogado, de juez. El diablo viene y empieza a recordarnos: sos un ladrón, sos una ladrona, sos una inútil. ¿Cómo abandonaste a tu hijo? ¿Cómo abortaste? ¿Cómo le quitaste la vida a fulano? ¿Cómo mataste la ilusión de tu hija, de tu hijo? Y empieza el acta a hacernos leída en el alma, en el corazón. Pero cuando vinimos, Jesús tomó toda esa acta, tomó todo el portafolio, todos los folios que habían en contra nuestras, y quedaron clavados en la cruz. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa voz culpándola? Sos un avaro, sos un tacaño, sos un despilfarrador. Y viene y viene y viene contra nosotros. ¿Y qué sucede? Me quita la vida, me atormenta, no puedo dormir, sudoroso, siempre con el corazón amargado. Pero Jesús pagó por ella y me perdonó totalmente. La eliminó esa acta. Eso es como Vanish Podero 2. ¿Usted lo ha visto? Que solo en la tele funciona. Y nosotros, yo me fui de pollo, compré un galón. Ni del espagueti con carne quitó la mancha. Pero Jesús me perdonó totalmente. Jesús no me dice: mira, te perdono, pero voy a tener un ojo puesto sobre ti. Voy a estarte vigilando. Y entonces uno camina así: ¡ay, ahí está Jesús! Y se escapa uno, ¿verdad? Completamente. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. El amor es paciente y bondadoso. Está hablando del amor del Señor. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro. Cuando Jesús perdonó, perdonó totalmente. No lleva un registro de las ofensas recibidas. Dios perdona. Anuló el acta. Es como si nosotros fuéramos ladrones, estamos en la cárcel y Jesús le dice al carcelero: ábrame la celda ahí de José Miguel, sáquelo y yo voy a entrar. Y el carcelero le dice: pero ¿por qué? Si tú no has hecho nada. ¿Por qué lo vas a sacar a él si el que robó fue él? Por amor a él, yo me quedo aquí. Eso fue lo que hizo. Totalmente pagó por mis faltas. Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más, ¿qué? Me acordaré de sus pecados. ¿Cuándo se acordará? Nunca más, nunca más. Entonces vea cómo hemos perdido el tiempo. Señor, perdóname por haber sido tan ladrón, tan estúpido. Y vamos al otro día: Señor, perdóname por ser tan ladrón, tan estúpido. Y Señor, ladrón, estúpido, no me acuerdo yo. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice que nosotros no tenemos que andar diciéndole a todo el mundo, dándole bibliazos, sino que dice: tarde o temprano todos me van a conocer. Y cuando me conozcan, como tú y como yo, que ya lo conocimos, yo voy a perdonar sus pecados. ¿No le da alegría a usted eso, mis amados? Que yo, siendo pecador, pude venir a Cristo para que Él lavara mis pecados.
Escuché una historia de un sacerdote en Filipinas. Dice que el sacerdote había cometido un pecado en su juventud que lo molestaba tremendamente. Aunque muchas veces había pedido perdón, todavía se sentía culpable. Y había llevado esa carga durante años. Pero había una mujer en la iglesia que decía que tenía visiones y que pretendía hablar directamente con Dios. Y él era muy escéptico de eso. Entonces él le dijo, si tú realmente hablas con Dios directamente, la próxima vez que le digas, hola, dile que te diga cuál es el pecado que yo cometí cuando estaba en el seminario. Unos días más tarde, ella regresó y él le preguntó, ¿le preguntaste a Dios qué pecado cometí en el seminario? Ella le dijo, sí. Y Dios me dijo, yo sé que algo cometió, pero no me acuerdo. Porque Dios prometió olvidar nuestros pecados. Si yo cometiera un pecado esta mañana, lo confieso en la tarde, morirá la noche y llego mañana donde Dios y ya Dios no se acuerda. Señor, perdóname ese pecado de ayer. Y Dios te responderá, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado? Dios no solo nos perdona, sino que olvida, limpia la pizarra, perdona totalmente. Algunos de ustedes llegarán al cielo a decirle acerca del divorcio. Y él va a decir, ¿divorcio? Sí, Señor, es que metí la pata, cometí un error, fui muy tonto, no debía haber hecho eso, fue un pecado. Y entonces él perdonó al instante y cuando vuelvas a hablar con él, él te dirá, no me acuerdo. Quiero que sepas que yo te perdono completamente. Tercero, ¿cómo perdona a Dios? Dios perdona repetidamente. ¿Cuándo debemos pedir perdón repetidamente? Según lo que hemos aprendido hasta aquí. Cuando peco repetidamente. ¿Está conmigo? Si yo pequé una vez, lo hice mal, ¿cuántas veces pido perdón? Una. ¿Cuántas veces me es perdonado? Una. Si ya dejé de pecar, me aparté de los malos caminos, pero yo, si peco repetidamente, como muchos hacemos, entonces puedo ir a que me perdonen repetidamente y me van a perdonar. Muchos de nosotros cometemos el mismo pecado a la vez. Vamos una vez y otra vez, tal vez una adicción, tal vez una costumbre que tengo por tantos años y yo quiero entregársela al Señor y no he podido. El enojo, por ejemplo, la mentira, la lujuria, el hablar de más, los chismes, cualquiera sea tu área y tu especialidad. ¿Verdad? 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados en plural, vea que no dice nuestro pecado, sino nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los, plural, perdonará y nos, plural, limpiará de toda maldad. Entonces, el perdón de Dios es repetido si nuestra especialidad es pecar repetidamente lo mismo. Y yo no sé cuántas veces necesitamos ir a pedir perdón, ¿verdad?, por un pecado que cometemos hasta que Dios nos da la fuerza, el poder y el dominio propio para no cometerlo más. Vean cómo dejé de beber guaro yo. Les voy a contar el cigarro primero. Un domingo, en la noche, llegó un amigo a las 7 de la noche. Venía desesperado, acaba de tener una bronca con su esposa. Yo todavía no conocía al Señor, estaba empezando a conocerlo. Pero yo seguía fumando. Y yo empezando, claro, ya seguro
¿verdad? Él me veía a mí con una aureola aquí, no sé qué. Llegó a pedirme consejo a mí, imagínense, un tuerto, ¿verdad? Es rey en el país de los ciegos. Entonces ya me empezó a contar, él sacó su paquete, recuerdo, él fumaba Derby y yo fumaba Chesterfield, y lo compraba por ruedas. Entonces yo fui, saqué el paquete Chester, él llegó a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche voy a fumarme otro y ya no hay Chester. Le digo yo, hey, venís a quitarme el domingo, venís a chorrearme los problemas con la doña y me fumaste. Y me dice, no, yo aquí tengo los míos, yo me he fumado. Ahí me di cuenta que en 4 horas me había fumado un paquete de cigarros. Inmediatamente el Señor me dijo, vas a ir a coger esa rueda que tenés ahí, la botás y se acabó, no fumas más. Oiga, fue así, el Espíritu Santo, y yo ese día, hasta el día de hoy, dejé de fumar. ¿Cómo? A mí no me dio tembladera, ni me dio nada de eso, ¿verdad? Ni goma, de eso que da, nada. Y eso que fumaba desde que estaba en 5º grado de la escuela. Yo es que precoz, oiga, mis amados, malo desde carajillo. Pero el guaro, ya el Señor me empieza a confrontar, que cómo voy a seguir gastando dinero, que el hígado graso, de todo me decía. Entonces yo dije, ve, yo todos los miércoles me tomaba una caja de cervezas. Yo tomaba todos los días, pero los miércoles era una caja, 24 unidades, en un bar que se llamaba Barrabás. Ya yo era bíblico. Ya era bíblico. Y empiezo a dejar de tomar, ¿verdad? Entonces, ay Señor, ¿cómo hago, verdad? Es que la birrita y no sé qué, yo siempre ponía aquella excusa. Entonces empecé a tomar calúa con soda. Yo tenía un amigo que la mamá era aeromoza de Aeroméxico. Entonces el calúa había que traerlo de México, ella me lo compraba sin impuestos, era muchísimo más barato que aquí, entonces cogía calúa con soda. Pero de ahí no me tomaba un traguito de calúa, me tomaba una botella de calúa por sentada. Siempre en extremos, ¿verdad? José, eso no está bien. Entonces, Señor, perdóneme, sí, ya me tomé otra caja de calúa, ¿verdad? Bueno. Ya después, con soda ya no me gustaba, entonces me lo empecé a tomar solo. Y yo decía, esta carajada no marea. Porque el asunto era tontarse. Después dije yo, ok, ya no más cerveza, no más calúa. Voy a comprarme un litrito de whisky, uno en la mañana, uno al mediodía y otro en la tarde, fines de semana. Fin de semana, sí, en la mañana como a las 9, un whisky. En la tarde, 2 whisky. Y en la noche, lo que quedaba de la botella. Oiga, mis amados, en ese juego me fui 4 años. Hasta que un día el Señor me dijo, y tú dices que tú me amas, ¿sí? Tú no me obedeces. Oiga, para mí fue como ver a Dios resentido conmigo. Y ese día se llevó el calúa, se llevó el whisky, se llevó todo. Pero 4 años pecando lo mismo. Yo le ponía nombre diferente, pero era, Señor, perdóname, sí, yo había dicho que 3, nada. Dios perdona repetidamente. Si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. Ahora, que no se le haga un estilo de vida, mis amados, porque usted sabe que está pecando. Y el pecado y Dios no viven juntos. Hebreos 7:25. Dios, por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. ¿Verdad? Bueno, es que igual yo tengo otro pedacito, dice, por eso puede salvar una vez y para siempre los que vienen a Dios por medio de Él, está hablando de Jesús,
quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Vean que Jesús más bueno. Jesús no solo vino a abrir el camino hacia el Padre, sino que intercede por mí. Señor, la está pulseando. Antes era una caja de birras, mira, ahora es de calúa, son 12 por lo menos, ¿verdad? Señor, mira, ya le echa soda. Y yo me imagino a Jesús intercediendo por mis faltas en el proceso que Él había empezado en mi vida. Entonces, abogado tenemos, mis amados. No abusemos de eso, porque puede ser que no nos encuentren con la mano en el arado. Pero si pecamos repetidas veces porque tenemos situaciones que no podemos doblegar tan fácilmente, Dios a través de Jesús nos perdonará. No sé cuántas veces nos hemos demorado en ir a pedir perdón porque sabemos que la embarramos, pero el Señor quiere que vayamos inmediatamente. Es lo que hacía David. Si alguien en la Biblia la embarró varias veces y montones, era David, pero tenía una gran virtud. Pecando, iba donde su padre, siempre. Y Dios termina diciendo que David tenía un corazón conforme al de él. No lo oculte. Primero el Señor ya lo conoce, pero tú necesitas confesarlo con tu boca. Uno le dice, Señor, no debí haber hecho eso. Mantengamos cuentas cortas con Él. Un pastor le llama a esto respiración espiritual. Dice que así como respiras todos los días hacia adentro y hacia afuera, inhalas y exhalas, deberías exhalar todos los pecados que cometes y la culpa y los errores y las fallas todos los días. Yo no puedo pasar, mis amados, acumulando. Si hoy salió todo mal, si hoy hice todo mal, ¿verdad? Hoy me bajé de la cruz varias veces, hice un montón de cosas. Dice, respire espiritualmente, vaya donde su Padre. Deje toda esa carga ahí. Y el cuarto elemento, nos cuesta mucho entenderlo, es que Dios perdona gratuitamente. Perdón gratuito, demasiado bueno para ser cierto. Incluso ni siquiera suena justo. Cometer todas las faltas y luego pedir perdón gratis. No, nos merecemos pagar por las cosas malas que hacemos. Eso sería lo justo. Y sí, si tú piensas así tienes razón. Pero hace 2000 años, en una colina llamada el Gólgota, Jesús vino en forma de hombre y dijo, aunque esté libre de pecado, aunque soy perfecto, voy a tomar todos los pecados del mundo y a pagar por ellos, porque yo soy el único que nunca ha hecho nada malo. Qué amor por cada uno de nosotros. Romanos 3, del 23 al 24. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ahora van entendiendo por qué la culpa no la botamos, porque nosotros necesitamos mentalmente que nos cobren algo, que me digan algo, que yo pague algo, porque yo creo que pagando yo ya nadie me puede sacar nada en cara. Pero el Señor dice que la salvación es gratuita y no por obras para que nadie se gloríe. Todo el pecado tuyo y el mío, por más grande que sea, por más desastroso, fue perdonado sin costo para nosotros, pero con un alto costo para Dios, porque tuvo que entregar a su Hijo. Pero qué maravilla, qué maravilla. Gratuito no significa barato. Le costó mucho a Dios. Le costó a sí mismo la humillación, venir a la tierra, morir en la cruz. Cuando Jesús muere,
Las últimas palabras que dijo es consumado es. No dijo terminado, dijo consumado. Significa que el plan de salvación se ha terminado, el pago por la culpa y el pecado de todo el mundo ha terminado. La palabra en griego de consumado son 3 palabras, es un término legal. Estaba en un sello y cuando alguien pagaba una factura en una tienda, decía pagado en su totalidad. Eso significa en griego consumado es. Pagado en su totalidad. Aquí en nuestro corazón deberíamos andar un sello. Pagado en mi totalidad. Todo el mal que hubo en mi corazón. Porque dice que los malos pensamientos y las malas obras y las malas intenciones del hombre nacen del corazón. Nuestro corazón debería dar un sello que diga consumado es, pagado en su totalidad. Cuando Jesús muere en la cruz, todo fue pagado en su totalidad. Si cargas una culpa, es innecesario porque ya fue pagada. Solo tienes que aceptar ese perdón. Y esa es la buena noticia. Dios quiere que seamos capaces de vivir libres de culpa. No podemos seguir contaminando nuestro invisible. Lo que retumba en mi mente es que tanta gente va de la iglesia pensando que se van a sentir culpables allí. Cuando la iglesia es el lugar donde te dicen cómo deshacerte de la culpa. Y ese mensaje es a través del evangelio. Esas son las buenas nuevas. Y lo que estoy diciendo es que el mensaje central de la Biblia es que Dios nos ama y nos perdona. Nos ama y nos perdona. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo nos salvó? Cuando creímos. ¿En quién? En Jesús. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Voy terminando. ¿Cómo ser perdonado? Porque ahora entendemos todo esto, que es gratuita, que es completa, que es total. Pero ¿cómo ser perdonados? Le voy a enseñar algunas cosas que no debe hacer. La primera es no ruegue. No le diga, Señor, perdóname, por favor, por favorcito, perdóname. No hay que rogar. Lo que hay que hacer es confesar. No es rogando, es perdón instantáneo. Porque cuando uno va rogando pareciera como que tal vez sí y tal vez no. Con Dios es sí, hay perdón. No negocies con Dios. Muchos caíamos en ese error, le decíamos, Señor, si me perdonas, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. ¿Le ha pasado a usted? Señor, si me perdonas, si no me pasa nada, yo no lo vuelvo a hacer, es que yo no vuelvo a abrir esa página, Señor. Y pasan 22 días y estamos en la página otra vez, haciendo lo incorrecto. Si esa es tu área de debilidad, en 24 horas estarás ahí de nuevo. O sea, no hay que ir a negociar con Dios. El perdón no es una promesa de que Dios te diga, y después de perdonado tienes que ser perfecto. El perdón, Dios dice, admito que fue lo malo, que fue lo tonto, que fue lo estúpido. Tercero, no sobornes a Dios. Dios, si me perdonas, leeré la Biblia todos los días y diezmo el 20% y trabajo en el ministerio de alabanza infantil y toco la guitarra y en anfitriones me meto en todo, Señor. Pero ayúdame, sálvame. No. Hay una película de Burt Reynolds donde él se está ahogando, ¿verdad? Pero está dentro del mar y entonces dice, Señor, si me llevas a la orilla, diezmo el 90% del dinero. Y entonces lo empieza a llevar a la orilla, ¿eh? Cuando ya toca con los pies la arena, dice, bueno, mejor el 60, Señor. Cuando ya le empieza a bajar el agua y le llega aquí, Señor, yo creo que mejor el 10% está bien.
¿verdad? Cuando estamos bien hundidos, prometemos y le decimos al Señor, ya no lo vuelvo a hacer, voy a hacer lo mejor. Tampoco, no haga eso. Lo que sí debes hacer es creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Aceptar que nuestros pecados ya fueron pagados. Creer que el perdón es instantáneo, completo, repetitivo y gratis. Esta historia me la contaron en la marcha para Jesús. Llegó la marcha para Jesús a la sabana y entonces un niño iba cerca de la estatua de León Cortés ahí en la sabana y estaba un policía parado ahí. Y el chiquito se acercó y le dice: aquí tengo 15,000 colones. ¿Cuánto vale esa estatua? Dice: yo la quiero comprar para llevármela a mi casa. Y el policía le dijo: eso no es suficiente, no te alcanza con 15,000, porque tienes que entender 3 cosas. Nunca podrías comprar este monumento, no tiene precio. Segundo, nunca lo vas a poder comprar, no podrías. Segundo, porque no está a la venta. Y tercero, es que si eres costarricense, si eres tico, ya te pertenece, porque esto es del pueblo. Cuando escuché esa historia, pensé que así es el perdón de Dios. No tiene precio, nunca lo podría comprar. El perdón le costó la vida a Jesús. Ni puedo comprarlo, ni me lo puedo ganar. El perdón no está en venta. No puedo sobornar a Dios para que me perdone. Pero si soy su hijo, ya me pertenece el perdón. Entonces, no sigamos maltratándonos con culpas, porque eso es masoquismo recreativo, porque ya eso fue pagado, está a disposición de los que somos hijos. Entonces, si no tengo que hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? 3 cosas. La primera es admitir, decirle: Señor, fue un error, metí la pata. Sea honesto con Él. No finja, no culpe a otros, no pretenda que no es pecado, no lo justifique. Vea cómo justificamos. Algunas veces por proyecciones, culpo a otros, tan antiguo como Adán, la mujer que me diste, ¿recuerdan? La otra es racionalizarlo. Eso no es gran cosa, si no le hice daño a nadie. Es que somos muy creativos. Cada vez que racionalizamos, inventamos mentiras racionales. Racionalizar significa tratar de convencerme mentalmente de que algo está bien cuando yo sé que está mal. Y nosotros empezamos, pero ¿qué hay de malo en eso? Y yo no le veo nada malo. Claro, es que usted está metido ahí. ¿Cómo le va a ver algo malo? Después, comparaciones. ¡Ja! Culpa debería tener el del cementazo. ¡Ja! Culpa debería tener Juan, que mató a 5. Culpa debería, entonces nos comparamos, porque mi culpa y mi pecado es tan pequeña que yo, comparado con el resto, soy una belleza de huila. Comparamos. Alguien dice: es que ni que fuera Hitler yo. Querías llegar a ese nivel, ¿verdad? La otra cosa que hacemos es suprimir. No, yo no voy a admitir que yo hice eso. Entonces, no voy a pensar en eso. Como nos decía Igna, ¿verdad? Que llegaba: mire, mi amor, es que usted tiene un cáncer. No, rechazo eso. No, Dios guarde. No, yo lo quito, lo suprimo. Entonces me alejo de la realidad. La otra es que me distraigo. Entonces, para no ver el pecado,
Entonces ahora trabajo 16 horas al día. A la casa no quiero ni llegar. Está la doña que arde. Y si me pudiera quedar a dormir en el trabajo, me quedo. Yo les conté que en mi crisis financiera llegaban los estados de cuenta ahí de la tarjeta de crédito. Y yo pasaba, bueno, ya ni iba al escritorio para no verlas. Según yo, ahí se iban a arreglar las deudas, ¿verdad? Y las tonterías que seguía haciendo. Entonces voy y me distraigo. Otras es que me aíslo. Algunas personas evitan los lugares y las personas que les recuerdan problemas que nunca han resuelto. Es que mañana es el cumpleaños de Tita. Tita, la abuela paterna. No, es que voy a ir ahí. ¿Va a ir su tata ahí? No, yo que voy a ir ahí. Y a las 4 de la tarde el tata va a ir la Macarena, no sé qué, aquí en la fiesta de Tita. Y ella clavada ahí llorando en la casa sola, con nadie, porque no ha resuelto. Yo voy a ir, yo soy hijo de Dios, ya fui perdonado. Si usted no ha perdonado, eso es problema tuyo. Pero yo voy a seguir adelante. La vida tiene que seguir, no me puedo quedar en mi culpabilidad. ¿Están conmigo, amados? Entonces, ninguna de esas maneras solucionará nada, sino que lo hacen peor. ¿Cómo ser perdonado? Lo primero es creer. Después de que creo que Dios quiere perdonarme, que es continuo, instantáneo y gratis, que Jesús lo hizo por mí, acepto ese regalo. Después es comprometerme. Después de comprometerme, entonces mi corazón está preparado para no volver a pecar. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué es que volvemos a pecar? Porque no tenemos poder, no entendemos cómo funciona el Espíritu Santo, ¿verdad? Vuelvo a pecar porque no tengo amor por los míos y a veces ni por mí mismo, ya no me importo. Y vuelvo a pecar porque no tengo dominio propio. Pero dice Timoteo que esas 3 cosas solo Dios me las puede dar. Y termino con esto. Después de haber admitido, creído y comprometerme, Romanos 8:1 se cumple. Por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya Jesús nos perdonó. Ya nuestro Padre, por Jesús, pagó todo. La pregunta que te hago es, ¿para qué seguir cargando culpas que no tienen sentido si ya fuimos perdonados? Gratuitamente, repetidamente, conscientemente. Amados, Dios quiere sanar nuestra alma. Y el primer paso es, me deshago de lo que es responsabilidad mía. Con los resentimientos hay otra cosa, porque dependo de otras personas. Pero la culpa solo depende de mí. Amén. Nos ponemos de pie. Voy a pedirle que se olvide del que está cerca suyo. Incline su rostro, cierre sus ojos. No vuelva a ver ni para acá. Ahí su rostro inclinado. Piensa en Jesús amándote, en tu relación con Él. Bloquea cualquier distractor. Dios sabe todo acerca de ti. El jueves tuvimos reunión de FAO aquí y trajeron a Pascal. Lo voy a invitar a que venga. Es un negrito de Burundi. Desde los 4 años tuvo que salir de su país
por un genocidio y tuvo que vivir en albergues, pero ama al Señor con todo su corazón. Y le pregunté cómo en medio de ser, ahora tiene 50 años, de 46 años, de vivir de albergue en albergue, de país en país, de guerra en guerra, ¿cómo logró amar a Jesús? Y me decía, lo amé porque un día me hablaron de sus cualidades, que era todopoderoso. Y me imaginaba aquel Dios grande, gigante, que era omnipresente, que estaba en todo lado, y que no importa donde yo fuera, Él estaría ahí. Pero me enseñaron que era omnisciente, que todo lo sabe. Y si Dios todo lo sabe, entonces me conoce. Y si Dios me conoce, conoce mi alma, mi corazón y mi espíritu. Y si conoce mi alma, mi corazón y mi espíritu, sabe de qué están contaminados. Y si sabe de qué están contaminados, Él sabe lo que necesito. Y si Él sabe lo que necesito, Él lo va a suplir. Todo. Por eso me enamoré de Él, dijo Pascal. Dios conoce tu corazón, tu alma. Para Él no hay secretos tuyos. Nada que le digan de ti le sorprenderá. No importa lo que hayas hecho, eres valioso o valiosa para Dios. Y Jesús esta noche quiere darte un nuevo comienzo. Y dile a tu corazón, ahí donde estás: hoy en día, Dios, quiero hacer las paces contigo. No lo entiendo todo, pero gracias por eso que pasó hace tantos años en la cruz. Tanto como sé, yo creo en ti y quiero seguirte. Limpia la pizarra de mi vida. Dame un nuevo comienzo. Perdóname. Si ahora estás pensando en algo específico, admítelo ahí delante de Él. Dile que quieres que te perdone. Hoy es el día para que seas libre. Dile, ayúdame a creer. Quiero darte las gracias porque me perdonas instantánea y completamente. Y ya no tengo que volver a mencionarlo. Gracias porque me perdonas repetidamente en aquellas áreas en que caigo regularmente. Ayúdame a tener cuentas cortas contigo. Gracias por no cobrarme por tu perdón, por ese regalo que nunca me podría ganar. No es por lo que tú haces, es un regalo de Él para ti. Si lo oraste, quiero decirte que Dios conoce tu corazón, tus motivos. Si le dijiste: Dios, con toda honestidad, sé que estaba equivocado, sé que estas cosas me hacen mal, que he estado viviendo lejos de ti y quiero vivir en armonía y limpiar la pizarra. Y hoy Jesús te dice: ya has sido perdonado, perdonada. Tal vez solo como un símbolo, respira profundamente, luego saca el aire y di a tu corazón: está bien. He exhalado mi pecado. Ahora vive creyendo en eso. Y las buenas noticias que debemos compartirlas es que esa es la razón
por la que esta iglesia existe, para que la gente lo sepa. Es una noticia mejor que la cura para el cáncer, que podemos ser perdonados y vivir en armonía con nuestro Creador. Padre, gracias por tu palabra para nosotros. Gracias porque ha traído alivio cada vez que volteamos a verte. Un Dios clemente, tardo para la ira, y lo que no podemos hacer por nosotros mismos, tú lo hiciste por nosotros. Tú fuiste y pagaste por mi esclavitud. Tú me diste la libertad. Señor, nuestra mayor necesidad es tu perdón y tu mayor regalo es el mismo. Gracias. Gracias por lo que hiciste este fin de semana aquí. Gracias, Señor, por la semana que terminó para nosotros en lo laboral, en lo familiar, en lo espiritual. Y gracias por la que viene. Gracias por la que inicia, Señor. Protégenos, guárdanos en el hueco de tu mano. Y no permitas que el enemigo venga a sembrar a mi invisible cosas que tú no tienes para mí. Porque soy hijo, soy hija, y también por mí se pagó un precio. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Cuida nuestra vanguardia y nuestra retaguardia. Y que los dos perros pastores del bien y la misericordia me sigan todos los días hasta que tú vengas, amado Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Puedan ir con bien, mis amados.